Iniciamos hoy una exploración, yo diría que fascinante, de una figura clave, San Agustín. Seguro que a muchos les suena esa frase suya, tarde te amé. Sí, una frase potentísima. Condensa un viaje vital, bueno, increíble, lleno de altibajos. Exacto. Y es que a veces vemos al Agustín, doctor de la Iglesia, ¿no? Y olvidamos al joven, pues eso, inquieto, brillante sí, pero también bastante perdido, como él mismo cuenta. Totalmente. Su transformación es, vamos, uno de los grandes relatos del pensamiento occidental. Pues justo eso queremos hacer hoy, meternos de lleno en ese relato. Tenemos como guía un texto biográfico bastante detallado. Muy bien. Iremos desde sus inicios en África del Norte, sus coqueteos con distintas ideas, esa conversión tan potente, y luego su etapa como obispo, escritor. Queremos pillar las claves. Entender por qué sigue siendo relevante, ¿no? Eso es, y ese recorrido, ¿dónde arranca exactamente? Pues arranca en Tagaste, que hoy sería Sub-Ahras, en Argelia, año 354. Y ya la familia, fíjate, marca una tensión. Ah, sí. ¿En qué sentido? Pues su madre, Mónica, era una cristiana muy devota. Intentó educarlo en la fe desde niño. Pero el padre, Patricio, era pagano. Eso sí, fue él quien le impulsó a estudiar. O sea, una mezcla curiosa. ¿Y Mónica? Parece que fue fundamental desde el principio. Importantísima. Le enseñó a rezar, le habló de Cristo. La fuente cuenta incluso una anécdota de niño, Sí, ¿cuál? que enfermó gravemente y pidió el bautismo. Pero luego mejoró y, bueno, se pospuso. Jo, casi una premonición de lo que vendría después, ¿no? Tanta duda, tanta espera. Pues sí, mientras Mónica rezaba por él sin parar, Agustín se metía de lleno en los estudios. Gramática, retórica, filosofía. Era un crack, vamos. Pero, Pero esa brillantez convivía con una vida, pues el texto la llama desordenada. ajá, con 17 años ya estaba unida a una mujer, tuvieron un hijo, Adeodato. Vamos, que no era el plan que Mónica tenía para él, claro. Entiendo. Y en esa época de búsqueda intelectual y vital, ¿qué le atrajo primero? Pues mira, durante bastante tiempo, unos 10 años casi, se metió en el maniqueísmo. El maniqueísmo. Suena complejo. ¿De qué iba, más o menos? Pues, simplificando mucho, era una visión dualista, radical. Un principio bueno, el espíritu, la luz, y otro malo, la materia, la oscuridad. Vale. ¿Y por qué le atrajo tanto? 10 años son 10 años, ¿eh? Bueno, yo creo que principalmente porque parecía darle una respuesta lógica, o eso creía él, al problema del mal, algo que le angustiaba muchísimo. Claro. Si la materia es mala de por sí, eso explicaría el sufrimiento, el pecado. Exacto. Pero con el tiempo vio que esa respuesta no le llenaba, tenía contradicciones. Entiendo. Así que lo deja. ¿Y después? ¿A dónde va? Pues su talento para la retórica era brutal. Y consigue un puesto muy top, la Cátedra de Retórica en Milán, En Milán. que entonces era, Era la capital del Imperio de Occidente, nada menos. y allí en Milán pasa algo decisivo. El encuentro con San Ambrosio, ¿verdad? El obispo. Ese mismo, Ambrosio, una figura imponente. ¿Y fue su fama como orador lo que le llevó a Agustín a escucharlo? Sí, en parte sí. Agustín fue a escucharlo, quizá al principio con ojo crítico, ¿sabes? Como profesional de la retórica. Claro, a evaluar el estilo. Eso. Pero pronto, el mensaje. El contenido le empezó a calar. Ambrosio le enseñó a leer las escrituras de otra manera, sobre todo el Antiguo Testamento, ¿Cómo? con interpretaciones alegóricas, más simbólicas, y eso desmontaba muchas objeciones que Agustín traía del maniqueísmo. Su idea de la Iglesia, de Dios, empezó a cambiar. Y mientras pasaba todo esto en Milán, ¿qué hacía Mónica? Mónica no se rindió, ¿eh? La fuente lo deja claro. Oración constante. Es que se fue hasta Milán detrás de él. Fue hasta Milán. Sí, sí, quería que encauzara su vida. Incluso intentó buscarle un buen matrimonio. La madre de Adeodato volvió a África en esa época. El hijo se quedó con Agustín. O sea que tenemos un Agustín, intelectualmente cada vez más cerca del catolicismo por Ambrosio, pero con una lucha interna tremenda. ¿Cuál era el principal problema? Él lo dice en las confesiones y la fuente lo recoge bien. La castidad. Ese era el gran escollo. ¿La castidad? Veía que tenía sentido en el ideal cristiano que admiraba, pero, se sentía incapaz. Luchaba contra sus hábitos, sus deseos. Es muy humana esa lucha, ¿verdad? Totalmente. De esa época es esa frase suya, bueno, esa petición a Dios: dame castidad y continencia,
pero todavía no. Qué bueno. O como dice el texto, lo haré pronto, poco a poco, dame más tiempo. Un pronto que nunca llegaba. Exacto. Esa tensión entre lo que veía claro y lo que podía hacer. Sí, eso lo hace muy cercano. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo que finalmente diera el paso? Pues hubo un momento clave. Lo cuenta él mismo, es muy vivido. Un amigo, Ponticiano, lo visita. Ajá. Y le cuenta la historia de San Antonio Abad, el ermitaño de Egipto, ¿sabes? Y de cómo otros jóvenes en la corte habían cambiado de vida radicalmente, dejándolo todo por Cristo. Uf, eso tuvo que tocarle la fibra. Le impactó muchísimo, se vio reflejado, pero en negativo. Claro, sintió vergüenza de sí mismo. Exacto. Vergüenza por su indecisión, su tibieza, comparado con ellos. Y ahí es cuando se pregunta aquello de ¿hasta cuándo mañana, mañorna? ¿Por qué no ahora? ¡Qué angustia! Y justo entonces viene el episodio del jardín, ¿no? Eso es. Se da a un rincón del jardín, destrozado, a llorar. Y de repente oye una voz, como de un niño o una niña, cantando ¿Qué cantaba? Toleleye, toleleye, una y otra vez. Toma y lee, el famoso toma y lee. El momentazo. Y Agustín en ese instante se acuerda de lo que le contó Ponticiano sobre San Antonio. Que se convirtió al oír el Evangelio. Justo. Interpretó la voz del niño como una señal divina. Se calmó, volvió corriendo donde estaba su amigo Alipio, cogió las cartas de San Pablo que tenía Alipio, Sí. las abrió al azar y leyó un pasaje de Romanos, uno que le decía que dejara las obras de la carne y se revistiera de Jesucristo. Y eso fue. La chispa final. El punto de no retorno. Se acabó la duda. Se lo contó a Alipio, le dijo que se convertía, y Alipio leyó el versículo siguiente, que hablaba de acoger al débil en la fe, y decidió unirse a él. Qué fuerte. Los dos juntos. Los dos fueron a contárselo a Mónica. Imagínate la alegría de esa mujer después de tantos años. Uf, ni me imagino. Agustín tenía 33 años. Una edad simbólica, ¿sí? Y ahí empieza el giro total. ¿Cómo se nota ese cambio? ¿Qué hizo? ¿Se metió a monje directamente? Bueno, primero se retiró con Alipio, su hijo Adeodato y otros amigos, a una villa cerca de Milán, Casiciaco. Ajá. Un tiempo de preparación intensa. Estudio, oración, penitencia. Ya desde la nueva fe. Y culminó con el bautismo. ¿Quién lo bautizó? El propio Ambrosio. En la vigilia pascual del 387. También bautizaron a Deodato, que tendría unos 15 años. Y después de eso es cuando escribe esas frases tan sentidas, ¿no? Tarde te amé. Exacto. Tarde te amé, belleza tan antigua y tan nueva. O esa otra. Me llamaste y clamaste, y quebrantaste mi sordera. Se nota la urgencia, el lamento por el tiempo perdido, pero sobre todo una gratitud inmensa. Una gratitud que, por desgracia, no duró sin sombras. No. Poco después del bautismo, su hijo, Adeodato, Murió. muy joven. Agustín lo describe como un chico brillantísimo, muy cercano a él. ¡Qué golpe! Un golpe tremendo. Y poco después también murió Mónica, en Ostia, cuando ya iban a volver a África. Todo esto le reafirmó en su decisión de dedicarse por completo a Dios. Ahí sí, decide hacerse monje. Y con esa idea de servir a la Iglesia, pero desde la vida monástica, vuelve a África. Sí, vuelve a Tagaste, a su ciudad, y funda allí una especie de monasterio laico con sus amigos. ¿Cómo era esa vida? Pues unos 3 años dedicados a estudiar la Biblia, a ayuno, oración, buenas obras, y cada vez más a escribir y enseñar. Ya se veía al gran pensador que iba a ser. Pero no se quedó ahí, en la tranquilidad del monasterio. No. Su fama crecía. En el 391 fue de visita a Hipona. La actual Annaba, ¿no? Eso es. Y la gente de allí, que necesitaba un sacerdote con su cabeza y su fe, prácticamente le obligaron a ordenarse. Le obligaron. Bueno, casi. Él tenía sus dudas, pero aceptó. Y empezó a predicar. Y lo hacía muy bien, claro. Y de ahí a obispo. 5 años después, en el 396, ya era obispo de Hipona. Y lo fue 34 años, hasta su muerte. Y fíjate qué curioso, transformó su casa episcopal. Ah, ¿sí? ¿Cómo? La convirtió en un monasterio para su clero, con una regla de vida comunitaria, oración, estudio, pobreza, vida fraterna. Esa regla augustiniana luego tuvo una influencia brutal en Occidente. O sea que intentó mantener ese ideal comunitario incluso siendo obispo.
Y la fuente también dice que se preocupaba mucho por los pobres. Muchísimo. Era parte de su fe. Cuentan que llegó a fundir vasos sagrados de plata para rescatar a gente secuestrada. ¡Anda! Sí, sí. E insistía mucho en que la comunidad tenía que vestir y alimentar a los necesitados. Su teología no era solo pensar, era actuar. Y además de todo eso, pastor, líder comunitario, defensor de los pobres, también fue un gran polemista, ¿no? Defendiendo la fe. Sí. Se enfrentó a muchas corrientes que la Iglesia veía como herejías. Y mientras, escribía sin parar. Sin parar es la palabra, sí. Más de 100 obras, cartas, sermones, una barbaridad. Auténticos pilares del pensamiento cristiano y de la cultura occidental, algunos. Hay que mencionar las más importantes. Las confesiones, quizá la más famosa. Única. No es solo su vida, es un diálogo con Dios, una exploración de su memoria, su búsqueda, sus pecados, la gracia. Es alabanza, psicología, teología, literatura pura. Luego están las obras más densas, como Sobre la Trinidad. Un trabajazo intelectual. Se tiró 16 años dándole vueltas. Intenta acercarse al misterio de Dios como Trinidad, usando analogías con la mente humana, memoria, entendimiento, voluntad. Muy complejo, pero fascinante. Y claro, La Ciudad de Dios, gigantesca. ¿Por qué la escribió? ¿Cuál fue el detonante? Pues un hecho muy concreto y traumático. El saqueo de Roma por los visigodos en el 410. Eso tuvo que ser un shock tremendo para la época. Total. Y muchos paganos echaron la culpa al cristianismo. Decían que por abandonar a los dioses antiguos, Roma había caído. Y Agustín responde, pero hace mucho más que defenderse, ¿no? Infinitamente más. La ciudad de Dios es una filosofía de la historia entera. Plantea que toda la historia es una lucha entre dos ciudades. ¿Dos ciudades? Simbólicas. No son sitios físicos. Se definen por el amor que las mueve. A ver, explícame eso. Celestial que busca la gloria de Dios y cuya representación histórica, aunque imperfecta, es la Iglesia. ¿Pero no están separadas en el mundo, o sí? Para nada. Están mezcladas. Convivimos ciudadanos de ambas hasta el final. Lo que las diferencia es su objetivo último, su principio rector. Entiendo. ¿Y Agustín interpreta toda la historia así, como esa lucha? Desde Caín y Abel hasta sus días. Es una visión que da sentido y esperanza, incluso cuando todo parece derrumbarse, como el Imperio Romano entonces. Una obra monumental. Y que influyó durante siglos. Agustín muere en el 430. Y muere mientras su ciudad, Hipona, está siendo asediada por los vándalos. Sí, qué final. Murió el 28 de agosto, que es su fiesta. Lo enterraron allí, pero sus restos ahora están en Pavía, en Italia. Su legado es enorme. Doctor de la Iglesia, uno de los grandes. El texto que usamos resume bien las lecciones de su vida, ¿no? Esa idea de que Dios nos busca aunque pequemos, el perdón si nos arrepentimos. Sí, y el poder de la oración constante, como la de Mónica. Ujú. La importancia de elegir los valores de Dios sobre los del mundo, el valor de la comunidad, la oración, la disciplina. La llamada a convertirse de verdad y la esperanza de morir en paz con Dios. Su propia vida de pecador a santo es un ejemplo brutal. Y nos dejó también un montón de frases de pensamientos muy agudos. Muchísimos. El famoso ama y haz lo que quieras, que bien entendido es, Que si amas de verdad harás lo correcto. eso es, no es carta blanca para hacer cualquier cosa. O esa de nada conquista sino la verdad. Y la victoria de la verdad es el amor. Preciosa. Y el amor es la belleza del alma. Y volviendo a su conversión, esas frases tan intensas. Tarde te amé, visi me llamaste y clamaste, y rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste, y fugaste mi ceguera. Pura poesía mística. También tiene reflexiones muy actuales sobre conocernos a nosotros mismos, ¿no? Aquello de que admiramos las montañas, el mar. Y se olvidan de sí mismos. Una crítica a la superficialidad que hoy, actualísima. Muy actual. Y ligada a eso, la idea de que conocerse de verdad a uno mismo no es otra cosa que oír de Dios lo que Él piensa de nosotros. Una introspección que va más allá de la psicología, ¿sabes? Busca una verdad más profunda. Y no podemos olvidar, no busques quedar, date a ti mismo. O, la medida del amor es amar sin medida. ¡Qué radicalidad! Son pinceladas, pero muestran la profundidad de su pensamiento y su camino. Dan para pensar mucho. Desde luego. Hemos recorrido su vida. La juventud inquieta, la búsqueda intelectual, las luchas, la conversión radical y su enorme trabajo como pastor y pensador. Una vida marcada por esa tensión entre lo terrenal y lo divino,
la razón y la fe. Que en él no se oponen, sino que se necesitan para buscar la verdad. Un ejemplo de que inteligencia y fe pueden ir juntas. Y para terminar, nos quedamos con esa idea suya que da que pensar. Decía que conocerse de verdad es escuchar lo que Dios piensa de uno. Si sacamos esa idea del contexto puramente religioso, ¿qué significaría hoy eso de conocernos en profundidad? Buena pregunta. Este mundo lleno de ruido, como el que él criticaba. Cuando decía que admiramos el paisaje, pero pasamos de largo de nosotros mismos. ¿Cómo podríamos hoy escuchar esa verdad sobre quiénes somos, más allá de las distracciones? Una pregunta muy agustiniana, sí, señor. Y muy pertinente. Nos deja reflexionando sobre esa necesidad de mirar hacia adentro, ¿no? Quizá un poco olvidada hoy. Ahí queda la reflexión. Ha sido